Y ya estoy de vuelta para poner el tema sobre la mesa. Luego del pasado domingo, bueno, pues sí, hay un nuevo mapa político electoral. ¿Cómo queda este mapa político? ¿Cómo está dividido en términos políticos el país, el mapa de la República Mexicana? Saludo con mucho gusto al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, y a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa es todo suyo, el espacio también. Buenas tardes. Gracias, Eduardo. 60% de los mexicanos hoy viven en estados, en entidades gobernadas por Morena, el 60%, ¿sí? Realmente, fíjate cómo cambian las cosas, Víctor. Sí, hace 35 años hablábamos de que el PRI era el que tenía, sí, este mapa electoral. Hoy el PRI se quedará gobernando a partir de el 1 de septiembre, se quedará gobernando solamente en 2 entidades. En Coahuila, ¿y en alianzas? Sí, con alianzas. En Coahuila y en Durango, sí. Morena, sí, con el triunfo del Estado de México del domingo pasado, sí, va a gobernar en 21 entidades, 21. Y recorremos 23, si tomas en cuenta que tiene alianzas también. Sí, claro. Exacto. Sí, o sea, pero quería darme la oportunidad de comentar adelante contigo cada una de ellas. Morena, 21. El PAN gobierna o gobernará en 5 entidades. El PRI en 2. Movimiento Ciudadano en 2. El Partido Verde, que ya hacía referencia, en 1 entidad, y este partido de encuentro social, no sé cómo se llama, el de Morelos, precisamente del jorobado de Tepito. ¿Sí? Entonces, a ver, esto de alguna forma, Víctor, nos da este panorama, ¿sí? Que de alguna forma es muy interesante cómo se ha venido moviendo. Y esto, desde luego, ahora que ya vienen los análisis, pues nos permite ver esto. ¿Qué significa que 21 entidades, el 60% de la gente y casi el 55% del PIB lo va a, o lo tienen entidades que gobierna Morena? Víctor. 55% del PIB, Raúl. Siempre hay que fijarse en este tema, población y dineros. Claro. Que son, digamos, la base fundamental, lo que le da fuerza a los partidos políticos y a nuestra clase gobernante, que eso es lo que ellos desean. Necesitan población, pero la población para los votos, pero el dinero pues para poder hacer los proyectos políticos. Y tanto tú como yo, Raúl, no sé si en perspectiva, que hemos vivido ya un buen rato estos procesos y que llegamos a saber lo que era la hegemonía del PRI en este país y lo que representaba, porque no solo era la hegemonía y el control de todo el país, sino también toda una cultura política, claro, una manera de ver la vida políticamente, cómo ha ido cambiando y evolucionando. En el 2018, cuando entra Andrés Manuel López Obrador, Morena no tenía ni un estado, y míralos ahora, lo que han conquistado como movimiento, y mira con todo y sus defectos, porque hay que reconocer, Morena yo lo veo más como un movimiento social que como un partido político. Creo que todavía les falta mucho para poder realmente consolidarse como partido político, porque carecen, entre otras cosas, de esa disciplina que hizo tan exitoso al PRI en su momento, o de esa adhesión cariñosa y afectiva que en su momento tuvo ese nostálgico PAN, que también le ha ido como en feria. Hoy es un movimiento en el que se incorporan todas las corrientes de quienes realmente desean un cambio para bien de este país, como también de toda una tribu y de aventureros políticos y de arribistas que han dejado las siglas de sus partidos, incluyendo el PRI, para tratar de encontrar un futuro político a través de Morena. Pero en los hechos, en los datos que tú dabas, hoy el país ha cambiado, 23 estados de una u otra manera gobernados por Morena, y todo parece indicar que es un movimiento que no va a ser fácil pararlo a la luz de lo que está haciendo la oposición. Sí, a ver, es que ese es un buen tema, ¿no? ¿Qué está haciendo la oposición? Pero déjame concluir algunos datos. Realmente yo veo a Morena como grandes semejanzas con el viejo PRI. Sí, con ese PRI
de colusiones con ese PRI que soportaba, que promovía de alguna forma, pues como esa forma de gobernar tan particular que vimos, en donde ellos se cuidaban, digamos, entre ellos como partido político y muchas veces despreciando lo que realmente sucedía en el pueblo. Y mira, el PRI lo hizo muchas veces y me parece que Morena lo hace ahora, el promover, por ejemplo, una delincuente electoral, que es el caso de Delfina Gómez, con el tema del descuento a los trabajadores de Texcoco cuando ella era presidenta municipal, que fue sancionado, no lo digo simplemente para ponerle un calificativo a la maestra, de ninguna manera, sino porque así fue de alguna forma calificado con la sanción que le dio el Instituto Nacional Electoral, que multó con más de 4 millones a Morena, porque hay que recordar que el Instituto Electoral no sanciona a las personas, pero sí sanciona a los partidos políticos. Entonces, si Morena de alguna forma lanza, impulsa a alguien que venía arrastrando este tema de ese desvío de más de son 800 millones de pesos, ¿sí?, a los trabajadores de Texcoco. Uno, cambia como normalmente lo vimos. El grupo Atlacomulco fue un grupo poderoso, que tú lo viste, creado por aquel viejo profesor Carlos Jan González, que pues acuñó muchas de estas frases que a ti te gustan mucho, ¿sí?, de un pobre político no puede haber, ¿cómo era? Tú te la sabes seguro. Un político pobre es un pobre político en este país, Raúl. Claro, en clara alusión y permiso para poder corromperte y robar, porque esa era la premisa. Si no robas, si no te haces rico, no puedes ser un buen político, vaya cinismo, pero así vivimos, ¿eh? Claro. Esa es la cultura del PRI al que me refería, Raúl. Y coincido contigo totalmente en eso, y es que las cosas no han cambiado. Si te fijas en esto que estamos comentando con la maestra Delfina Gómez, como de alguna forma una maestra que su única, digamos, cualidad fue tener el respaldo de estos grupos de poder, del grupo Texcoco, Grupo Atlacomulco, Grupo Texcoco, que la fue impulsando a través de la dirigencia sindical y que finalmente la impulsa, siendo de alguna forma pues esas características que muchas veces tienen. La maestra Delfina parece una mujer sencilla, sí, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, pero bueno, está documentado que le gustan las bolsas de marca, está documentando que le gusta los buenos restaurantes, que le gustan comer bien, tomar bien. Entonces, a ver, todas esas cosas de alguna forma hablan de pues una persona aspiracionista, que además hay que recordar, ella es egresada del TEC de Monterrey. Sí, o sea, no es de la normal pública, o sea, de alguna forma tiene muchas cosas interesantes en esto, pero a ver, no simplemente... Que no es pecado, Raúl, que no es pecado. Lo aclaro, o sea, lo aclaro. No es pecado. Pero lo que sí es pecado es que andes diciendo que te gustan las buenas bolsas, te gustan los buenos vinos, los buenos restaurantes y andar fingiendo que eres del pueblo. Bueno, a ver, es que ese es exactamente el discurso que el PRI durante muchos años manejó y que hoy Morena, sí, con todo esto que estamos comentando, de alguna forma, pues simplemente sigue esta misma fórmula. Por eso, y yo terminaría sobre este tema en concreto, es que este movimiento, como tú le llamas, o este partido Morena, que anunció ser diferente, a fin de cuentas, sí, se ha vuelto igual que todos. Pero vamos a los datos, los retos hacia adelante, ¿sí? Digo, las cosas así están, nos puede gustar o no nos puede gustar el resultado del Estado de México de Coahuila, pero la realidad es que hay que echarle un ojo a los pequeños detalles, ¿sí? Si realmente fue un triunfo abrumador o fue un triunfo gracias a los partidos bisagra, y me refiero concretamente al Partido Verde en este caso. Sí, ¿cuál fue su aportación del Partido Verde al Estado de México? Su aportación fue tan importante que la diferencia de votos entre Morena y la alianza, sí, podría haberse disminuido a menos del 1%. Sin embargo, sí, con la participación del Verde, que hoy retoma
Importancia otra vez, como lo ha hecho todo el tiempo Jorge González, aquel dirigente del Verde que creó este partido, Jorge González Torres, que tú lo reconocerás. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que nunca se imaginó el gran negocio que se iba a convertir el Partido Verde. Claro, el Partido Verde, tú lo sabes, Raúl, igual que yo, es una auténtica franquicia política que a lo largo de su historia se ha sabido vender y acomodar muy bien. Y fíjate qué paradójico, ese tipo de partidos que nosotros llamamos partidos rémoras, partidos esquiroles, partidos vividores, partidos sanguijuela, pero que a la hora de la política, caray, vaya que cuentan y que se venden caro, ¿eh? Eso es lo peor del asunto. Terminan vendiendo su amor caro y que ya sabemos que no hay aquí ni ideología ni lealtad. Es a quien les dé mayores prerrogativas, a quienes les den mayores recursos, con eso se van. Siempre con el rey hasta la muerte. Esa es la ideología de estos partidos que llegan a ser muy apreciados para la clase política. Oye, pero viva el rey, muera el rey. Porque el Partido Verde así lo ha mostrado en su momento. Pero ahora sí, déjame entrar al área de la especulación. ¿Sí? ¿Qué significa la cena de ayer del presidente López Obrador en la librería Porrúa, 8 de la noche, ahí en el centro? Salió caminando de Palacio Nacional, cruzó el Zócalo y, bueno, entró a este restaurante, que por cierto normalmente lo cierran, tú lo conoces muy bien, lo cierran a las 12 de la noche aproximadamente. La librería la cierran a unas 8 o 9 de la noche. Pero bueno, pues lo cerraron para que se reuniera el presidente con pues con las corcholatas, como le dicen. No me gusta el término, pero bueno, ese es el que se ha acuñado y ese es el que de alguna forma... Y los gobernadores de todos, bueno, y los 22, creo que fueron 22. Esa fue la reunión. Esa fue la reunión previa. Aquí lo que llama la atención, sí, es que, bueno, ¿por qué se hace en un lugar público, Víctor? ¿Por qué esa reunión puede haber sido en Palacio de Gobierno, de Palacio Nacional? Y bueno, pues sucede allá al interior. Pero, ¿por qué se hace público? Sí, ¿y por qué lo hace el presidente en este lugar con el pretexto de felicitar a la maestra Delfina Gómez, pero que también es el inicio del banderazo, como ya lo habías comentado tú ayer, de pues la campaña presidencial del próximo 2024. Ahí estaba Marcelo Ebrard, ahí estaba Claudia Sheinbaum, ahí estaba Adán Augusto, ahí estaba desde luego Ricardo Monreal y muchos, y digamos entre los que se destacan. Y esto de alguna forma, el presidente insiste en las mañaneras que él no va a meter la mano, que va a dejar que las consultas, que las encuestas sean las que definan esto. Sin embargo, el presidente con este evento pues está marcando de alguna forma su intervención, como ha sido precisamente en este proceso que estaremos en un año exactamente, el 2 de junio va a ser domingo, donde los mexicanos vamos a ir a votar por el presidente de la República, vamos a votar por 500 diputados, por 124 senadores, por 8 gobernadores que se va a renovar, entre ellos Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz, Yucatán y algunas otras que se me están brincando. Entonces, ¿qué está pasando? Es que Morena ya está en plena campaña. Sí, mientras que por otro lado, y lo has dicho muy bien, en la alianza están pensando, después de lo que sucedió el domingo, en mantener una alianza que cuesta mucho trabajo entenderla, pero que todos saben que sin la alianza va a ser muy difícil enfrentar de alguna forma a Morena, que ya empezó con esta campaña, Víctor. Independientemente del bando donde estés, mi querido Raúl, los dos grupos se enfrentan, o las dos corrientes se enfrentan monumentales retos por delante. En cuanto a lo que tú dices de lo que hizo el presidente el día de ayer, tú sabes muy bien que al presidente le gusta jugar mucho con los mensajes, y es bueno los símbolos, para hacerlo. Claro. Los símbolos, lo que hizo ayer el presidente fue dar el banderazo y decir aquí estamos, pero sobre todo también hay algo importante. Y yo lo decido. Sí, exactamente, exactamente. Independientemente de la palabra, independientemente del discurso, yo soy el que va a tomar la decisión de lo que sigue. Y también, pero él tiene un reto descomunal y no es nada fácil lo que tiene por delante. La ansiada unidad, mantener esa ansiada unidad que, híjole, a como están los tiempos, Raúl,
Dudo mucho, pero bueno, vamos a ver, vamos a apostar a ver si logra mantener todo este gran movimiento con tantos intereses, tan forzado que está en este momento, cómo se están peleando las corcholatas, que logre haber unidad para sacar adelante el proyecto, que ya vimos que fue lo que le falló en Coahuila y mira cómo les fue, o lo que pasó en Durango. Y por otro lado, pues bueno, tú ya señalas también el caso de la oposición, totalmente de acuerdo contigo, muy desdibujados todavía, sin poder agarrar un rumbo claro y una definición. Los dos tienen problemas tremendos, Raúl, por delante, y nosotros estaremos aquí para ver y comentar, claro, espero. Oye, y además, bueno, el tema, el PRI, o sea, ¿qué papel está jugando el PRI? ¿Cuál es su importancia y su aportación a la alianza? Hay quienes piensan que el PRI está arrastrando al PAN hacia abajo. Sí, yo lo pienso, yo lo creo, como también pienso que el PRI está en un proceso inevitable de extinción, Raúl. Después del Estado de México hay que ser realistas. Aunque hayan cantado y gritado y dicho que ganaron Coahuila y que es un ejemplo de fortaleza, Raúl, les quitaron lo más esencial que podía tener el PRI, su caja chica y lo que representa el Estado de México. El PAN metido en este rollo de estar en una alianza con con muchos partidos rémora, que ya de alguna forma lo has calificado muy bien, sí, y por otro lado, bueno, también con un sinfín de nombres que hasta el momento no he visto que alguno de estos nombres, no solamente basta el que puedan reunir 1 millón de firmas, sino esa conexión que se necesita para con el pueblo, con la población, el comulgar con un plan, con un proyecto de país. Entonces, por supuesto. Me parece que los tiempos empiezan ya a apretar mucho, y no porque falte poco, falta 1 año, que suena mucho y suena poco al mismo tiempo, sino porque bueno, la Morena, de alguna forma, ya está en campaña, aunque formalmente empezarán con sus encuestas seguramente para tener en septiembre candidato o quizás en agosto, pero bueno, la alianza a sus tiempos me parece como si estuvieran, como decía alguien, sí, pues como si estuvieran de vacaciones, como si no hubiera prisa de esto, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante lo que nos está tocando vivir, Víctor. Oye, Raúl, estamos más angustiados nosotros que ellos en este momento por lo que viene en el futuro. Lo que sí, Raúl, yo terminaría mi comentario, si me lo permites, diciendo esto. Hay que ver qué papel hacen los diferentes gobernadores en los estados, porque eso va a contar mucho. Si dan buenas cuentas el PAN en Aguascalientes, Chihuahua, y Guanajuato y Querétaro, tendría una oportunidad. Pero si empiezan a dar malas cuentas en inseguridad, en economía, en salud, ya lo sabemos, también esa factura se va a pagar. Igual el PRI, lo que vaya a hacer en Coahuila y lo que vaya a hacer en Durango, y no se diga Morena que también tendríamos que ver sus cuentas al final. Eso va a influir mucho, Raúl. Gracias, Víctor. Un abrazo, Raúl, cariñoso. Invitamos a nuestra audiencia a escuchar este podcast, el tema sobre la mesa de Mega Noticias.